Mi nombre es Inés Iglesias, yo soy directora general del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Junto con Emilia Preux, estamos a cargo de la coordinación de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud del Consejo desde hace varios años, y en el marco de esta comisión surgió la idea de generar un taller que abordara estrategias, herramientas para la alfabetización de niños, jóvenes y adultos. Le voy a pasar la palabra a Emi para que cuente un poco de dónde vino. Bien. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Emilia, como dijo Inés. Yo soy directora de Promoción y Protección Integral de Derechos de la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad. Y junto a Inés coordinamos la Comisión de Niñez ya hace unos cuantos años. Nosotros a partir de este año tuvimos la primera reunión, digamos, de comisión. Todos nos juntamos todos los martes el primer martes de cada mes. Es una comisión que ha quedado establecido, digamos, el día y el horario de reunión. Bueno, y a partir de esta primera reunión surgió como preocupación, digamos, como la mayor de las preocupaciones, entre otras tantas que hay en lo que es las niñeces y juventudes, por parte de las organizaciones sociales y algunos compañeros y compañeras que estaban en centros también de extensión, era justamente la cuestión del acompañamiento de las trayectorias educativas de los chicos y las chicas. Ahí hicimos como un contacto con lo que es la Dirección General de Escuela y demás, pero después eso ya se centró puntualmente en lo que es, digamos, la falta del manejo de la lectoescritura en los chicos y las chicas, no solamente en primaria, sino en algunos casos en secundaria. Así que, bueno, a partir de ahí, dentro de la comisión, junto con las organizaciones y los distintos representantes de algunos organismos que forman parte, y los representantes de las secretarías de extensión y programas vinculados a niñeces y juventudes en la universidad, pensamos este primer encuentro que de alguna forma nos va a servir, digamos, nos va a nutrir para poder hacer próximos talleres donde podamos dotar de muchas más herramientas, digamos, a aquellos compañeros y compañeras que están todos los días en los barrios, en sus organizaciones, acompañando a los chicos y a las chicas en lo que es el acompañamiento educativo. Así que bueno, eso como para ponerlos, digamos, cómo surgió esta propuesta. Vamos a seguir trabajando y a partir de hoy vamos a empezar a trabajar cuáles son las cuestiones que aparecen en cada uno de estos lugares para pensar nuevos talleres. Buenísimo, Emi. Bueno, el trabajo en este eje en particular lo estamos haciendo junto con la Cátedra Libre de Pensamiento de Paulo Freire, de la Universidad de La Plata. Acá están Alicia Villa y Mónica Fernández, que son secretaria y directora respectivamente, y que cuando empezó este tema en la comisión, empezaron a pensar, sobre todo con Ali, nos sentamos a pensar alternativas para la virtualidad también. La verdad es que nos gustaría poder encontrarnos en algún momento y conversar mano a mano, pero por ahora este es el espacio que tenemos, y les agradecemos mucho porque han puesto muchísimo esfuerzo. Le agradecemos a Claudia también, que no solamente se ha esforzado por construir este taller con nosotras, sino que ha sumado a muchísimas compañeras de su equipo, a las que también les agradecemos. Y bueno, para no hacerla mucho más larga, le vamos a pasar la posta a Ali, que va a presentar el panel y a coordinarlo, y después, cuando cierre el panel, vamos a pasar a un trabajo en grupos lo más reducidos posible, como para hacer un intercambio, y va a terminar ahí. No vamos a hacer un cierre plenario, porque como decía Emi, lo de hoy es abrir, es presentar las preguntas, es reflexionar desde la propia práctica a partir de lo que ustedes escuchen en las exposiciones, pero la idea es que esto es un ciclo de talleres. Vamos a seguir invitando a personas, que va a tener mucho que ver además con la demanda que vaya surgiendo de lo que ustedes planteen en función de las dificultades, de los desafíos y de los éxitos que han tenido a lo largo de sus prácticas. Así que bienvenidas y bienvenidos nuevamente, y muchas gracias por sumarse. Ali. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas.
agradecerles mucho que se hayan inscrito a esta actividad. Somos 85 personas participando en este momento, así que les agradecemos. Sabemos que no solamente es un tema de interés, sino que también es una necesidad, como decía Emilia, para muchas de las organizaciones sociales y de los compañeros y compañeras extensionistas que en este momento se están haciendo cargo de acompañar y de asistir a las tareas de la escuela en este momento de pandemia, donde tenemos a tantos chicos y chicas con necesidades educativas. Esta actividad que nosotros pensamos en el día de hoy tiene que ver con hacer una introducción, algunas cuestiones que tienen que ver con alfabetización, como explicaba Inés recién. La idea es que podamos hacer una presentación general a cargo de Claudia Molinari y de su equipo, pero que también podamos poner algunos principios que tienen que ver no solamente con el enfoque de la alfabetización, sino con el enfoque de la educación popular, que es desde el lugar en el que encaramos las tareas educativas desde el Consejo Social, y para eso estamos aquí presentes quienes integramos la cátedra Paulo Freire. Como les decíamos recién, esta es una actividad inicial, esperamos que después de las vacaciones de invierno podamos hacer otras actividades que acompañen también la problemática de la alfabetización desde las diferentes aristas que ustedes van viendo en distintas edades, momentos del sistema educativo de los chicos y las chicas. Bueno, nuestro panel de hoy, vamos a presentar a nuestras invitadas. Antes de que comencemos a hablar, una cuestión de la dinámica, como decía Inés, una vez que termine el panel pasamos a las comisiones, más allá de que va a haber alguien coordinando que tiene conocimientos del tema y nos va a ayudar a pensar algunas cosas. Algunas de nosotras también vamos a quedar libres como para ir recorriendo los paneles que ustedes están conformando. Bueno, entonces nos acompaña para hacer una presentación general sobre el enfoque de la educación popular Mónica Fernández. Mónica es doctora en educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos, es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, estudia temas sobre derechos del niño y la infancia, se ha desempeñado por 2 décadas en escuelas infantiles en la ciudad de Buenos Aires, es profesora, investigadora de la Universidad de La Plata, directora de la especialización en nuevas infancias y juventudes de la Facultad de Humanidades, y junto con quien les habla, coordina la Cátedra Libre Paulo Freire. Y a continuación vamos a escuchar a la profesora Claudia Molinari. Claudia es magíster en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa del CIES Investav de la Ciudad de México, docente de grado, posgrado y directora de proyectos de extensión e investigación en la Facultad de Humanidades de aquí de la UNLP. Se ha especializado en temas vinculados a la construcción del sistema de escritura en los niños desde una perspectiva constructivista psicogenética, a la didáctica de la lectura y la escritura, es docente de esa cátedra también en la Facultad de Humanidades, y a la formación de formadores en el área. Ha coordinado postítulos y seminarios en programas regionales y nacionales en Argentina, México y Brasil. Así que te invitamos, Mónica, que comiences vos el panel, después sigue Claudia. No vamos a tener momentos para preguntas aquí en el panel, sino que todos los interrogantes que tengamos pasan a los espacios y a los pequeños grupos de trabajo, y recuerden que tanto Claudia como Mónica, y además de las coordinadoras del equipo de Claudia Molinari, a quien les agradecemos enormemente haberse sumado a esta actividad, vamos a estar recorriendo los espacios. Mónica. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Gracias por Inés ser junto a Emilia armadoras de espacios para pensar colectivamente. Nos trae pensar a Paulo Freire y hacerlo con muchas compañeras, porque acá aparecimos nombradas Alicia y yo, pero muchas de las compañeras del equipo de Claudia y Claudia misma formamos parte de esto que estamos intentando dar forma de proyecto colectivo, Inés, de ser una cátedra libre donde muchos y muchas podamos pensar como
cómo hacer de la vida social, del encuentro con los otros, una posibilidad de crecimiento en lo personal y en lo colectivo. Así que digamos que hoy la cátedra está representada por muchos de nosotros que estamos dando vueltas por aquí, y me parece interesante la invitación a pensar algunas ideas acerca de Paulo Freire, y Paulo Freire como quien en la Argentina, en América Latina también, pero sobre todo en Argentina, representa para quienes nos dedicamos a la educación o pensamos la educación o vivimos con un modo educador, como diría el mismo Paulo, la educación es una imagen, una figura que representa y condensa la idea de la educación popular. Y yo en relación a esto quisiera abrir un poco más el juego y preguntarnos, un poco retomando las palabras de Martí, ¿no? Martí, que seguramente hoy estará tan atento a lo que está pasando en sus tierras, ¿cómo podemos imaginar una educación popular que sea pensada para algunos y no para todos y todas? ¿Cómo podemos imaginar que la educación popular tiene solamente formas en algunos espacios que no son los espacios habituales, los espacios escolares, los pasillos, las aulas, los patios, y va a encontrarse en aquellos lugares donde las condiciones materiales y simbólicas se encuentran más empobrecidas o son más desfavorables? Nosotros creemos, es una convicción, que la educación popular es una postura, o sea, el enunciado de educación popular es un posicionamiento ante la educación toda. En cualquier espacio donde nos encontremos con otras y otros, y haya algo que contar, que compartir, algo que nos sea capaz de transformarnos a los dos partes que intervenimos en ese encuentro, hay algo de la educación popular que allí está sucediendo. Por eso la imposibilidad de dar una definición de educación popular, porque la idea de educación popular la va construyendo la comunidad, ¿no? El mismo Paulo Freire era cuidadoso de buscar esas definiciones. Lo que sí Paulo Freire hizo es advertirnos de algunas cuestiones acerca de cómo comprender el mundo. Algunas de ellas estuvieron ligadas a la alfabetización. Yo voy a ser sumamente prudente, porque acá la que sabe del tema y lo ha estudiado en profundidad es Claudia y su equipo, o sea que ellas van a ser quienes nos van a dejar allí algunas ideas y preguntas disponibles, pero a nosotros nos parece que es muy importante entonces recuperar la idea de que la educación, en cualquier espacio que se dé, quien sea que lo está dictando, digamos, en el formato más escolar y tradicional que hemos conocido todos y padecido por momentos, y en aquellos más disímiles, más alternativos, más novedosos, está sucediendo igual. En la medida que lo que se proponga es un encuentro por la posibilidad de emancipación de los otros. ¿Qué queremos decir con esto? La posibilidad de que les que se encuentren con nosotros puedan, a partir de ese diálogo, modificar su realidad cotidiana, modificar la manera en la que comprenden el mundo y la manera en la que ayudan, a partir de esa comprensión, a construir esta idea de que hay un mundo en el que entran, o debería haber, ¿no? Es un enunciado como un deseo, un mundo en el que quepan muchos mundos, en el que no haya una sola manera de pensar las cosas, en las que no haya antagonismos o discusiones o disputas entre el pasado y el presente, ¿no? A veces uno encuentra, por ejemplo, en esto algo muy común, que se dice, antes las cosas eran mejores, antes los niños, antes los adultos, antes también hubo guerras, antes estuvo Auschwitz, antes los niños y las niñas no hablaban en la mesa, antes pegarles era lo más sencillo. Entonces ese antes ponerlo en cuestión, ¿y qué estamos ofreciendo hoy? ¿Con qué mundo los recibimos y las recibimos? Es como la pregunta que nos inquieta, nos molesta, nos incomoda, sobre todo nos incomoda a los que nos dedicamos a la educación, porque sabemos que allí hay algo de nuestra responsabilidad en intentar desde nuestros pequeños espacios de intervención producir la modificación. Paulo Freire tuvo, como educador que nos ayuda a pensar la educación popular, tuvo muchas obras, vastísimas obras. Uno va a las bibliotecas de usados, de nuevos, se mete en internet, y Freire es impresionante todo lo que produjo.
él decía que algo de lo que él le pasaba cuando escribía y cuando pensaba con otros, ha escrito varios libros, o se han publicado varios libros que son conversaciones con otras personas. Lo que a él le pasaba es que ahí él podía pensar, es decir, conversando con los otros. Algo de eso es la educación popular. En el pensamiento de Paulo Freire, lo que básicamente o con potencia nos ayuda a descubrir es algo que ninguna otra corriente pedagógica construyó a lo largo de la historia, que es la idea de que el que enseña también aprende. Todos los otros modelos educativos, que hay muchos, que la historia es larga y para eso tenemos una carrera que da muchos años para estudiarles, nos hablan de distintas perspectivas. Freire es el único que dice, las perspectivas pueden ser distintas, pero acá lo que importa es que donde haya dos personas que se junten y haya una que tiene algo que enseñarle al otro, ese que tiene algo para enseñar entienda que él también está aprendiendo, que él se va de esa relación siendo alguien diferente, que nada de lo que propuso a él lo deja libre de ser transformado. Y en ese proceso de transformación es donde hay una suerte de liberación de nuevas maneras de comprender el mundo. Freire se dedicó, y por eso fue tan conocido, a ayudar y acompañar a la alfabetización de esos adultos analfabetos que no podían votar, y entonces él quiso ayudar allí a la transformación de su país. Freire hizo otro aporte importante, muy importante para los docentes y para todos aquellos que nos dediquemos a acompañar a otros a iniciarse en el mundo, digamos, de lo letrado, ¿no? De leer y de escribir y de comprender cómo son las cosas cotidianamente. Fue muy respetuoso de los saberes que cada uno traía. Él dice, siempre hay algo que se porta como saber. No es que si no se tiene el saber valioso solamente es el saber letrado. Siempre hay algo que se trae como idea del mundo. Y esa idea del mundo, que es muy interesante para pensarlo cuando uno trabaja con los más chiquitos, siempre ayuda a construir una teoría. Yo me voy armando en mi cabeza ideas que son teorías, que por supuesto no todas tienen la forma de la teoría que después se publica en un paper, en un libro, y que produce los saberes de las comunidades académicas, pero es una manera, es una perspectiva de cómo es este mundo. Eso a veces aparece escrito, aparece, a veces no, pero está latente en cada uno y cada una. Por lo tanto, el único que tiene saberes no es ya el docente. Ahí hay un punto de partida, una afirmación clara. No hay uno que sabe todo y los otros que no sabemos nada, sino que todos sabemos todo. Y él en esa relación de encuentro con los otros, que nos transforma como educadores, apoya una idea que es, digamos, la idea que yo creo que rompe con el canon en el que él se educó. Freire era básicamente un sujeto cristiano, que como cristiano, y buscando la necesidad de comprender la categoría pueblo, él va a decir en algunas de tantas entrevistas y charlas, necesitó estudiar a Marx para entender al pueblo, ¿no? Digo esto porque a veces cuando uno les da clase a los estudiantes y les dice que Freire era un cristiano y no un marxista, se arman unos líos, una cosa muy interesante de discusión, pero porque era eso justamente. Era un sujeto difícil de aprender y de clasificar y ponerlo en un lugar. Era un sujeto complejo, capaz de leer la realidad como una totalidad que no tiene una definición única, sino que se va armando. Pero de lo que no tenía duda Freire era del respeto al otro y del sujeto como alguien y alguienes que tenemos derechos y que tenemos a priori y como punto de partida igualdades radicales. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos las mismas posibilidades. El punto varía en las condiciones que nos vamos a encontrar en la sociedad. Y desde allí la pelea, la revolución por conseguir que todos tengamos las mismas condiciones. Porque nuestras condiciones de posibilidad personales son iguales para todos, va a decir él, para todos, para todas. Freire es un hombre que nace en una sociedad patriarcal, heteronormativa, digo, lo aclaro esto porque en sus últimos textos dice, bueno, yo estaba equivocada, siempre hablaba desde el varón, pensaba que la mujer tenía un lugar distinto, hoy me doy cuenta que no. Entonces Freire también asumió en su edad madura la necesidad de la mirada feminista.
Y Freire va a decir algo bien interesante en toda su obra, que podríamos condensar en esta idea que es de sus palabras, digamos, que no somos, sino que estamos siendo. A mí eso me parece genial. ¿Y saben por qué? Porque a veces uno se encuentra pensando las cosas de una forma que de pronto va a un taller, se encuentra con alguien en el barrio, se encuentra en el espacio de alfabetización y dice, ay, qué desastre, yo hasta ahora pensaba esto así, y uno se enoja con uno, se flagela, suele decirse, ¿no? Freire ante eso dice, bueno, tranquilos, no somos, estamos siendo, hasta ahora pensábamos así, hasta ahora nos creímos que la universidad traía tal y tal cosa en su mochila, y ahora entendemos que la universidad aporta esto, tiene lo otro, esto lo tendrá que revisar, y como la universidad, todo, ¿no? Sobre todo, cuando pensamos en lo educativo, lo escolar, ¿no? Es decir, pero sobre todo, a mí me resulta muy impactante esta oportunidad que me da pensar desde Freire o con Freire, en el hecho de el propio proceso de evolución. En tantos años de docente uno ha hecho cosas que hoy mire y dice, ay, qué espanto, ¿cómo hice eso? ¿Cómo le dije eso? ¿Cómo hice lo otro? Pobres niños pequeños, cuando empecé en el jardín maternal, las cosas que decía hoy no las haría nunca. Bueno, en ese momento nadie me había acercado a tal lectura, me había propuesto tal idea, me había ayudado a pensar por allí. Entonces, eso es bien interesante, porque a veces cuando vamos a trabajar en los talleres, sobre todo en los barrios, y nos encontramos con familias con situaciones muy, muy complicadas, pensar que las cosas no son, sino que están siendo, es el único hilo de Ariadna de esperanza que tenemos. Sino es como que no solo lo material, sino el modo en el que uno entiende el mundo está determinado para siempre, y de eso no podemos salir. Pero sobre todo, me parece que allí aparece la idea del esperanzador de Freire. Era básicamente un tipo que cantaba a la esperanza. Su libro, Pedagogía de la Esperanza, es un libro en el que él explica cómo escribió su obra más importante, que es La Pedagogía del Oprimido, que podríamos decir que es como un ABC para pensar la educación popular en América Latina y en el mundo. De paso, aprovecho a decirles que sus obras son las más traducidas en todo Occidente en espacios académicos, ¿no? Entonces, su obra, esa pedagogía del oprimido, de la que tanto estudiamos y aprendemos, él dice que tiene un punto nodal para haber sido escrita. ¿Saben cuál es? Un encuentro en el que él se encuentra con un hombre, un obrero de muy, muy malas condiciones de vida, que a él, en una conferencia que él daba así como muy exultante y bien de profesor que se la sabe toda, la vamos a decir fácil, un hombre se le para del fondo y le dice, todo lo que usted está diciendo en relación a que no hay que maltratar a los hijos, que hay que tratarlos con cariño, que no hay que retarlos, usted lo dice porque sus condiciones de vida se lo permiten, pero ¿sabe cómo es mi vida? Y le empieza a explicar cómo es su vida cuando llega del trabajo, cómo es su casa, cómo son sus condiciones. Y le dice, y usted seguramente vive en una casa así y asá, seguramente tiene tales electrodomésticos, entonces ¿entiende por qué para usted es más fácil no gritarle a un hijo que para mí? ¿No? Freire ahí dice, tuve mi mejor lección de lo que es la clase social, es decir, de entender lo que es el otro. No hay manera de encontrarnos con otros en ninguna actividad, sobre todo estamos pensando en estas actividades donde nos vamos a encontrar en el territorio con dificultades, con aquel que a lo mejor no está pudiendo leer y escribir, asumiendo que allí hay una manera de comprender el mundo, ¿no? Y Freire dice, si nosotros no comprendemos el mundo desde la realidad concreta, y a través de los relatos y a través de los modos en los que los leen todos y todas, y eso quiere decir el rico y el pobre, ¿no? En palabras de José Martí, no tenemos posibilidades de que suceda la educación. A mí me parece que ahí hay casi como una frase, una afirmación categórica acerca de lo que es la educación popular. Es encontrarse con los otros, es tratar de comprender su mundo, es tratar de comprender la perspectiva desde la cual miran al mundo, ¿no? Qué distinto es mirar y opinar cuando uno está calentito, tiene agua caliente, tiene luz,
Yo digo porque estuve toda la tarde sin luz y tuve un lío terrible con el trabajo, por ejemplo, pero y si de ahí hubiera dependido mi calefacción, y si ahí hubiera dependido que mi comida no se pudo, es decir, ¿cuántas cosas nosotros naturalizamos porque las tenemos mínimamente resueltas? Y cómo nos cuesta pensar en eso sin resolverse. Bueno, Freire lo que trataba de decir, lo que trata de decir en ese relato, que es bien recomendable de Pedagogía de la Esperanza, es justamente eso. Es decir, yo no puedo entender si no miro al otro con el que me estoy encontrando. Y desde allí, a veces, nosotros tenemos que mirar más lejos, ¿no? Y mirar de qué manera se construyó la cabeza de ese niño, de esa mamá, de ese papá, de ese compañero, que no es solamente las condiciones que vemos en el momento. A veces uno ve algo, pero atrás de eso hay historias muy complejas. A mí me parece que esa mirada de alguna manera cristiana, que venía de la mano de la teología de la liberación, a Freire le permitió decir estas cosas, que probablemente desde los otros lugares más de estudio académico sean complicadas de decir, porque él hacía una lectura humanitaria del acto educativo, ¿no? Entonces allí hay una marca de la educación popular que es una marca de respeto al otro como punto de partida. Y es un respeto al otro en tanto otro como sujeto que porta ideas y saberes. Y ahí me parece como una idea central. No sé, Ali, si ya estamos como para cómo venimos con el tiempo, pero me gustaría a mí solo agregar esto. Otra de las ideas nodales de esta educación popular no se basa en la repetición de las ideas sabias que construyen otros. También, a veces. Se basa sobre todo en una actitud ante el mundo que Freire va a llamar una pedagogía de la pregunta. Se va a llamar a invitar a la pregunta como manera de originar el acceso a los saberes, pero también como pregunta que nos interpela a cada uno, es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué lo hago? ¿Y cómo al otro le sirve o no le sirve esto que estoy planteando? Y la pregunta como modo común de encontrarnos dos frente a la incertidumbre de lo que hay que conocer, ¿no? La escuela tradicional, la tradición escolar, que hemos aprendido por décadas, nos dice que aquel que va a enseñar algo siempre tiene las respuestas, y solo esperaba que los demás sean buenos repetidores. Bueno, Freire también termina con esa idea, y allí hay una potencia en la educación popular. Dejar acá, con la pregunta latente como idea para seguir y ver cómo sigue esto en el marco de la alfabetización. Bueno, ahí. Bueno, muchas gracias, Mónica. Quiero agradecer porque María Pía nos puso el libro reciclado de Pedagogía de la Esperanza, y yo les puse la página en la Pedagogía de la Esperanza, la página 64-65, donde está el relato al que hace referencia a Mónica. Así que, Claudia, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Gracias por juntarnos hoy en este lugar. Agradezco a todos que se les haya ocurrido esta idea de compartir un espacio bien polémico, ¿sí? Cuando hablamos de la alfabetización inicial, voy a poner un PowerPoint para compartir. A ver. Esta, ¿no? Bueno, para complicarle un poco yo le puse ese título, pero podría no estar. Decía que el tema de la alfabetización es un tema muy polémico, ¿sí? Y que en particular el tema de la alfabetización inicial siempre fue un campo de disputas, ¿no? Y que en la actualidad siguen vigentes esas disputas, actualizadas en algunas perspectivas que, en el campo teórico son las que predominan en la actualidad, ¿no? Por una parte, hay una perspectiva que tiene que ver con el entrenamiento fonológico, la continuidad de la enseñanza de las letras, de letras por letras,
en la vinculación que se ha realizado en estos últimos años con las neurociencias, campo teórico que recoge también de la tradición todo aquello que venía por el trabajo de habilidades previas, de preparación, pero en este caso tiene que ver con el entrenamiento de la oralidad, por ejemplo. Una perspectiva reduccionista desde la mirada, desde la otra mirada, reduccionista al campo de lo biológico y al campo de lo, digamos, una perspectiva individual que tuvo mucha relevancia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, impulsados por políticas neoliberales en la gestión anterior. Y por otra parte, una perspectiva constructivista psicogenética sobre la cual hoy voy a dedicarle algunos conceptos, ¿sí?, para compartir con ustedes. Entre otras tantas diferencias, hay unas cuestiones que son claves y que tienen que ver con qué enseñamos, cómo enseñamos y qué lugar ocupa el que aprende, ¿sí?, cuando hablamos desde esta perspectiva que se encuadra en un marco epistemológico diferente y en una perspectiva política también diferente, y que bueno, Freire nos aporta, ¿sí?, para entender, ¿sí?, la educación, ¿sí?, en particular en términos de alfabetización. Cuando hablamos de alfabetización inicial estamos hablando en general de un periodo que tiene límites difusos, ¿sí?, pero que comienza en algún momento, después veremos cuándo, que tiene que ver con un periodo que atraviesan tanto niños, jóvenes como adultos, y que, para ponerle un límite, solamente un límite posible, es cuando se apropian o cuando comprenden el funcionamiento alfabético del sistema de escritura, de ahí de lo de inicial, ¿no? Pero bueno, como veremos después, no significa que solamente se trate de una alfabetización inicial que solo se ocupe, digamos, del sistema de escritura o de las letras, sino que también hay otros contenidos centrales que desde la perspectiva en que te voy a desarrollar ahora, vamos a ver que es mucho más compleja. Y una perspectiva que nos permite conceptualizar nuestro trabajo tanto es decir, en espacios educativos con distintos grados de formalización, ¿sí?, que podríamos, para llamarlos rápidamente, espacios escolares y no escolares, que sabemos que sus límites son también difusos, y que cuando hablamos de más allá de la escuela, estamos hablando de nuestro trabajo, de todos los trabajos de ustedes en el campo de la extensión, de las organizaciones sociales, del trabajo en cárceles, en espacios comunitarios, en bibliotecas públicas, populares, etc. En todos esos espacios nos formulamos una serie de preguntas que me gustaría compartir con ustedes. Perdón, pero no lo puedo leer así. Para aprender a escribir, tal vez sean preguntas que también ustedes se hagan. Por lo menos nosotros nos las hemos hecho y nos las seguimos haciendo a veces. Para aprender a escribir, ¿alcanza con saber las letras? ¿Se puede aprender a escribir si no les enseño primero las letras? ¿Aprender a escribir puede explicarse por la presentación o agregado de nuevas letras a las ya conocidas, a modos de un proceso lineal del tipo enseño una más, una más, una más? ¿Cómo se introduce lo nuevo en lo conocido, si no es de esa forma? Ahora sí, puedo leer. En la enseñanza habitual, en la enseñanza habitual de la escritura, la copia repetitiva ha sido y es una metodología fundamental.
¿La copia debe ser desterrada por completo o bien debe ser repensada en el proceso de enseñanza de la escritura? ¿De qué otras formas es posible enseñar a escribir si no es a través de la copia? ¿Cuándo comienzo a enseñar? ¿Cuándo se comienza a aprender a leer y escribir? ¿Por qué vincular las decisiones políticas con las perspectivas de enseñanza en momentos de la alfabetización inicial? Bueno, muy preguntona, pero veremos qué podemos contestar en este ratito. ¿Cuándo se comienza a aprender a leer y escribir? Para responder a esa pregunta, lo que les voy a mostrar son unos grandes lectores, ¿sí? Lectores que, gracias a adultos que le prestan su voz, ellos también pueden leer. Leer, pero fíjense ustedes, con oportunidades tempranas de pararse y elegir a medio metro de altura, ¿sí?, un libro en la biblioteca, que tiene materiales a disposición y que puede ejercer algunas prácticas que nosotros los lectores hacemos. Por ejemplo, elegir el libro que nos gusta para poder hojearlo nuevamente y reencontrarnos con esos pasajes que nos gustaron más. Pero también leer textos, por ejemplo, poéticos. Vamos a escuchar a otra lectora. Esta lectora se llama Amanda. Quisiera que escuchemos parte de la lectura que hace de esta obra. Es un texto hermoso de Pablo y Franco Bernasconi que se llama Que tren, que tren. Que tren lleva noticias, buenas y malas, chismosas, discretas, cambias secretos por bicicletas. Que tren transporta melenas, dientes pinchudos, plumas, pezuñas, ojos abiertos y sustos peludos. Escuchemos la Amanda. Cambiamos de mano ahora. ¿Ya está? ¿Terminó? Amanda nos está mostrando todas las prácticas que como lectora apenas casi 2 años que está en este mundo, está disfrutando, ¿sí?, a través de su lectura. Amanda, como el otro niño, ya están aprendiendo a leer. Es decir, ¿desde cuándo se aprende a leer? Desde que hay oportunidades de interactuar con los objetos de la cultura y con lectores que a través de su voz nos acercan a este objeto simbólico. ¿Qué hace Amanda? Amanda lo que está haciendo es, está repitiendo esos ritmos, esas repeticiones de un texto que sucede con regularidad, que repite increíblemente cada vez que mueve una parte de ese objeto que está organizado como un zigzag, repite la frase inicial, el que tren, claramente escuchamos. El resto de na, 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 es todo lo que sigue, ¿sí?
pero lo que sigue está dicho, ¿sí?, con esa musicalidad que le entregan estos textos poéticos. Y no lo dice en cualquier momento, lo dice cada vez que tren, cuando mira, ¿sí?, la página siguiente, justamente en el lugar donde esa frase que evoca el sonido del tren aparece. Esto mismo sucede también cuando niños que nunca han tenido oportunidades de, como estos que estamos viendo ahora, contar con estos materiales y con lectores, otros niños que viven, en el caso de los nenes que viven con sus madres en prisión, ¿sí?, y que lo mismo, las mismas experiencias lectoras en este caso, hay posibilidades de ofrecer, así como puede suceder de manera bien precoz en todos los espacios en que las organizaciones sociales puedan tener un espacio común, ¿sí? También lo literario, ¿sí?, va apareciendo en estas situaciones de intercambio con los libros, donde los adultos leen esos textos, le ponen voz a esas extrañas formas que son la escritura y que están acompañados con dibujos, y que también desde más pequeños exploran por sí mismos. Gateando buscan esos materiales y en principio, como el baño de Elmer, empieza siendo chupado, golpeado, pero al interactuar con otros lectores, esos niños comienzan a advertir que ese objeto es un objeto diferente sobre el cual hay prácticas que le vienen mejor, ¿sí? Y entonces se pueden detener. La imagen de esos bebés mirando esos libros es alucinante, ¿sí?, porque se detienen a observar cosas que alguna vez alguien se las mostró. ¿Qué pasa con esta experiencia? Bueno, escuchemos ahora a Daralín. Daralín es una niña que vive también en la cárcel, que está con Silvina, que es la educadora, ¿sí?, y que lo que le ofrece la educadora es no solo textos literarios, sino también experiencias con textos informativos. Lo que hizo Daralín es descubrir que existía la granja y que existían esos animales dentro de la granja, algo que en su mundo chiquito de ese lugar donde vive, bueno, no tenía cabida. ¿Escuchamos? La vaca longa se va a oveja así. Así hace. A ver, ¿qué más? Busca otro animalito, a ver. ¿Qué más estaba acá? ¿Quién es esta nena? ¿Y este? ¿Quién es este? El cancho no tiene nada. Acá no tiene nada. No me gustan los animales. Dale. No se le ve A la ver. cara. A ver quién Te está ahí. come zanahoria. ¿Quién come zanahoria? No me gusta. ¿Quién come zanahoria? Aquí, ¿Pero quién la come? aquí, zanahoria esta. La zanahoria. ¿Quién come zanahoria? Para papá. El pavo. Ese es el pavo. ¿Y acá? Sapito. Los patitos. Mira. No, sapito. Ah, el sapito. Tenés Mira razón. los animales. ¿Cuántos animales? A ver. ¿Qué estaban ¿Y haciendo acá? el lobo con los amiguitos ahí? ¿Quiénes son estas? La gallina. ¿Y cómo hacen las gallinas? Todo. ¿Y el gallo? El gato mamuta. Acá está el gallo. ¿Cómo hace el gallo? Kikiriki. Kikiriki. Mamá, ¿ves los animales? Dale. ¿Por qué tiene dos más? Tiene ¿Cuál te dos gusta más de porque los es chiquita. animales? ¿Cuál te gusta más? Esto, ¿Qué pasa, ¿Cómo se More? llaman ¿Cómo, estos? More? pato. ¿Estos son los patos? Este es el pato, el que se veía atrás. Dice, las gallinas, los patos, los gansos, la gallina de Guinea. Estas son las aves del corral.
Sí. ¿Acá qué dice? Dice, y a los animales de la granja. ¿Te leo ahí? Sí, esto. A ver. Ahí dice, al amanecer, el gallo despierta al pueblo. Bueno, ¿Otra vez ese querés ver? hasta aquí ¿Podés? puede ser. Bien. Volvamos a... Los voy a marear un poco. Vamos a buscar los animales, dale, vamos a ver los animales. Es una invitación que repite Daralín porque alguien se la ha ofrecido muchas veces, ¿sí? Y también interesante ver cómo, además de ampliar su mundo, de ese mundo animal totalmente desconocido y que ahora tiene nombre y tiene sonidos, escucha leer y solicita leer. Incluso solicita leer con cierta energía, digamos, apoyando su dedo fuertemente en la escritura. ¿Es una obviedad eso para los chicos? Para nada. No es nada obvio entender que esas marcas gráficas dicen. Ella sabe que ahí dicen sobre la granja y que dicen lo mismo cada vez que pide que le vuelvan a leer en el mismo lugar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con la ayuda de los adultos, ¿sí? En espacios educativos muy tempranos, estos nenes se están apropiando de la escritura a través de la lectura y están organizando lingüísticamente esos textos, marcando ciertas diferencias. A Daralín no se le ocurre decir había una vez en el texto de la granja, porque sabe que el lenguaje escrito que allí dice no es similar o igual a aquel que está en los cuentos. Y el ritmo, la cadencia que Amanda pone en su lectura es bien diferente a lo que Daralín está haciendo con los animales. Es decir, esos lectores se están apropiando del lenguaje escrito en una diversidad textual, ¿sí? Que tiene la posibilidad de ingresar en su lenguaje, ¿no? Tomemos una cita, digamos, de Emilia Ferreiro. Emilia Ferreiro, tal vez muchos no sepan quién es una argentina que vive en México y que, bueno, revolucionó la perspectiva de la alfabetización cuando hace unos 45 años, un poco más, investigó y sigue investigando hoy los procesos por los cuales, desde una perspectiva psicogenética, constructivistas, los sujetos aprenden el sistema de escritura, tanto en la lectura como en la escritura, entre otras investigaciones. Es decir, develó qué hay en la cabeza de esos que están aprendiendo. Es decir, de ese otro, un poco como decía hoy Mónica, que sabe cosas, ¿sí? Y esas cosas pudieron ser develadas. ¿Por qué? Porque hubo interés en escuchar desde una metodología particular, ¿sí? Se pudo indagar el sentido de esas respuestas que parecían erróneas, pero que son parte de un sistema de ideas, ¿sí? Que tienen una lógica particular y que por supuesto son las bases sobre las cuales, por aproximaciones sucesivas, los chicos, los jóvenes o los adultos se apropian del sistema de escritura. Ella dice, solo las prácticas sociales de interpretación, estamos hablando un poco desde lo que acabamos de escuchar, permiten descubrir que esas marcas son objetos simbólicos. Daralín golpeando la página, la escritura. Solo las prácticas sociales de interpretación
las transforman en objetos lingüísticos. Es decir, por ser un objeto simbólico, no se ve el funcionamiento de ese objeto con solo mirarlo, sino que es necesario ejercer las prácticas de lectura para que ese lector que está participando de esa situación pueda comprender su naturaleza simbólica. La interacción con los intérpretes, es decir, los otros lectores, en algunos casos la familia, en otros casos los educadores, no es un mero agregado, sino esta interacción es constitutiva de la posibilidad de comprensión del objeto. Es decir, para enseñar a leer, necesito leer. Entonces, en cualquier espacio social, cuando tengo un propósito educativo, es relevante, sea la edad que sea de quienes sean mis destinatarios, necesito introducir para enseñar a leer prácticas de lector que comparto con ellos. Como la escritura es un sistema de representación del lenguaje, es decir, no es el lenguaje, sino que lo representa, es necesario que haya lectores, escritores que actúen muy tempranamente para que todos los niños puedan preguntarse acerca de cómo funciona ese objeto simbólico. Preguntas acerca de qué es lo que la escritura representa y cómo lo representa estarán siempre presentes hasta que logren comprender cómo funciona el sistema alfabético de escritura. Es decir, quienes están aprendiendo se preguntan, curiosos por ese objeto, tienen ideas acerca de cómo ese objeto, escritura, funciona, cuáles son los elementos, las letras y cómo se relacionan entre sí para que funcionen como sistema justamente, porque como sistema tiene elementos y relaciones que lo hacen sistema. Entonces, la primera cuestión que quería destacar es que estos niños, de manera muy temprana, y cuando tienen oportunidades de hacerlo, comenzaron el proceso de alfabetización inicial. Y están aprendiendo a leer en estos espacios educativos. Sería muy interesante que en nuestros espacios educativos, en la medida que esto sea posible, se ofrezcan oportunidades también para que desde bebés los niños puedan tener posibilidades de interactuar con sus cuidadores, sus educadores, su familia o quienes estén en ese entorno, ¿sí?, compartiendo con ellos ese momento. Quiero destacar también la necesidad de introducir en nuestros espacios de trabajo materiales de calidad en la medida que podamos, ¿sí?, porque es a través de esos materiales que no son los materiales escolares, donde hay control de la cantidad de letras que se van a leer, o son textos que solamente existen en la escuela, o digamos que en algunas escuelas, si digo escuela porque hablo de la tradición, pero ya en muchas escuelas esto no existe, ¿sí? Son textos controlados en cantidad de grafías y en extensión, y a diferencia de eso, podemos ofrecer estos textos llenos de letras, donde pueden aparecer textos informativos, textos literarios, diarios, recetas, etc. Es decir, textos de circulación social, porque es en esos textos de circulación social donde es posible enseñar las prácticas de los lectores y la manera en que se van planteando problemas a partir de los educadores para poder entender lo que allí está escrito. Y la escritura, bueno, esa es otra cuestión vinculada a este tipo de investigaciones que estoy mencionando, y que me voy a detener en algunos ejemplos para
para poder dar cuenta que también aquí, como estamos viendo, es difícil decir cuándo comienzan a aprender a escribir, cuándo empiezo a enseñar a leer y escribir. Está claro que a los 2 años, un niño que está entre escritores y lectores se pregunta sobre la manera de funcionar, del funcionamiento de esas prácticas, y como vemos aquí, claramente, no sé si tanto, ha descubierto 2 sistemas de representación diferentes. Está claro que este es José, ¿sí? Y que este que está aquí abajo es el papá, ¿sí? Típico renacuajo de las primeras ilustraciones infantiles. Un sistema de representación que tiene que ver con la forma de los objetos, pero también ha descubierto que hay otro sistema de representación que son estas viboritas, que no son viboritas, sino que son escrituras que representan a José porque dice José. Entonces, ese José puede ser representado a través de unas formas gráficas que reproducen las formas, pero también por una representación de José que dice José, pero que se diferencia de la manera en que ese sistema de representación representa. Parece una simpleza, pero es la primera gran conquista que está marcando que ese niño ya empezó a aprender a escribir. Vamos a ver otras formas, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. No sé si se puede ver porque me lo tapa bastante a mí las imágenes de... Ah, bueno. Qué bien. Bueno, las voy a ir moviendo a ustedes entonces. En esta escritura, yo voy a utilizar ejemplos digamos, extremos de edades, en general de niños pequeños y de adultos. Pero en el medio, ¿sí?, encontramos respuestas a problemas similares. En este caso es una escritura que se hizo con un grupo de jardín de infantes, que se trata de una recomendación, porque como lectores también, una de las prácticas que aprenden a realizar es tratar de convencer a otros lectores. Está bueno leer obras de Oliver Schaeffer. No voy a plantear muchas características de la situación, solo quiero leer el texto con ustedes. Al costado está la transcripción normalizada y a la izquierda tenemos el texto que los chicos escribieron. Cómo atrapar una estrella, y abajo dice, yo se los leo, ustedes sigan las letras, dice: había una vez un niño que amaba las estrellas. Y quería tener una para él. Estrellas, está así, escrito aquí, y quería tener una para él. ¿Habrá encontrado una estrella? ¿Habrá encontrado una estrella? ¿Qué es esto? Esto es un sistema de escritura. Es un sistema de escritura no alfabético, por cierto, ¿sí? En este sistema de escritura, lo que estamos viendo es que hay una diferencia importante. Primero, ¿por qué razón pueden escribir cómo atrapar una estrella de esta manera? ¿Y por qué razón escriben, ¿sí?, la referencia al texto, casi terminando con una pregunta retórica, para interesar a un lector? Lo que estamos viendo arriba es una práctica de escritura que está vinculada con la copia, ¿sí? Es decir, los chicos pueden copiar, es decir, pueden reproducir un modelo de escritura a condición de que esa escritura tenga sentido, en este caso tiene sentido, va a ser publicada, ¿sí?
es el nombre de la obra, decidieron hacerlo así, o tal vez su maestra se los propuso, pero abajo hay una diferencia central, que es que lo que ellos saben sobre qué es lo que la escritura representa y cómo lo representa, en realidad no es lo que pudieron copiar, sino lo que pudieron escribir en su sistema de escritura. Un sistema de escritura que, como vimos, tiene una marca para cada segmento silábico, ¿sí? Suele denominar... Sí. Sí. Quedan 5 minutitos. Opa, voy re lento. Bueno, ¿qué pasa acá? Es decir, lo que estamos viendo ahí es lo mismo que sucede aquí. Lupita es una señora mayor, ¿sí? Que hay fragmentos donde aparecen cuidadosamente copiadas escrituras como las que marqué en amarillo, pero que también, al igual que los niños, escriben con segmentaciones silábicas. ¿Por qué? Porque el primer descubrimiento de que la escritura remite a la oralidad no es alfabético, es decir, que lo que digo tiene que ver con lo que escribo, sino es de naturaleza silábica. Por lo tanto, esto es un gran descubrimiento a la hora de fonetizar la escritura. Otro tanto sucede con Isidra, que tiene 58 años, ¿sí? Y que en un texto de Ferreiro dice, es de quienes conocen el nombre de varias letras, pero lo que no puedo hacer es juntarlas, dice ella. Y entonces escribe también de esta manera silábica que no voy a analizar aquí, por ahora. Entonces, ¿qué ocurre con estas escrituras? Voy a saltearme algunos pasajes, donde la posibilidad de escribir está autorizada en los espacios educativos, y al estar autorizadas tienen derecho a poder expresar aquello que saben, y que al expresar lo que saben hay un educador que entiende justamente ese saber y que le puede plantear problemas para enseñarles y ayudar a avanzar. En este sentido, dado que hay otros saberes que están ocultos a otras miradas, a una mirada más tradicional, hasta el concepto de analfabetismo es un concepto discutido. ¿Por qué? Porque suponemos que entre el saber y no saber no hay nada en el medio, y que en estos casos, como hay saberes, no puede mencionarse o no pueden definirse a estas personas como carentes de todo saber o analfabetos. Bueno, el proceso sigue, no me voy a detener en él, pero lo que estamos viendo acá es que este sistema de escritura no se aprende letra por letra, estaban todas las letras en funcionamiento, no todos saben lo mismo, y por lo tanto en esa interacción es posible compartir informaciones y tomar informaciones que el educador les puede entregar, pero ese sistema también funciona en distintos géneros. Hemos visto que era una lista de precios y productos en el caso de Lupita, hemos visto una recomendación en el caso de los niños de jardín. Pero a su vez estos géneros funcionan en el marco de las prácticas de lectores y de escritores, es decir, aprenden a leer y escribir tal como los lectores y escritores se los plantean o se desarrollan en el espacio social. Es decir, en la alfabetización inicial no estamos solamente hablando de enseñar el sistema de escritura o de enseñar letras. Es mucho más compleja la cuestión. ¿Qué tiene que ver esto con que la práctica educativa se juega el proyecto político? Bueno, primero, que cuando se decidió hace muchos años que las prácticas del lenguaje sean el objeto de enseñanza fundamental en la escuela, como ya desde el 99 se está proponiendo en documentos curriculares, también en nuestra provincia,
es una decisión que, por cierto, ha democratizado la posibilidad de que esas prácticas desigualmente distribuidas puedan estar en la escuela o en los espacios no escolares como posibilidad de todos. Pero también tiene que ver con que se juega el proyecto político, porque cuando define cuál es el lugar de los otros, es decir, los alumnos en las situaciones de enseñanza. Una maravillosa colega que se llama Delia Lerner nos dice: ser otro implica ser diferente en algún sentido, o simplemente hacer algo diferente. Y toda diferencia puede ser considerada como déficit. Depende de quién tenga el poder y de cómo lo use consciente o inconscientemente. En la relación docente-alumno, esta cuestión es crucial. Y cuando, bueno, nos encontramos a veces con estos otros, ¿sí?, que hacen en esos espacios educativos este tipo de cosas, evidentemente hay una decisión también política, aunque no lo sepamos, de oportunidades para que puedan expresar, confiar en eso que saben, y que un educador tenga, mejor dicho, que ellos tengan el derecho de que un educador los pueda entender y los pueda valorar para poder ayudarlos a avanzar. Por supuesto que esto no se define, digamos, ninguna experiencia de alfabetización puede definirse exclusivamente, ¿no?, desde el punto de vista, como estoy destacando acá, desde el punto de vista de que aprende, ¿no? Pero por supuesto que no es un dato menor. Se realiza ese proceso de alfabetización en un contexto político, histórico y cultural específico, y que resultan ser determinantes, parte inherente a las propuestas de alfabetización que, como comenzó Mónica, ¿sí?, mencionando a Freire, de naturaleza emancipadora, ¿sí?, y que apuestan a la formación de ciudadanos críticos y autónomos. Bueno, hasta aquí un pantallazo, ¿sí? Hasta aquí nomás. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Seguramente todos nos quedamos con muchas ganas de seguir escuchando, pero bueno, ahora tenemos también la oportunidad de pasar a las comisiones y seguir conversando. Inés tiene algunas cosas para contarnos y después pasamos a los grupos. Muy cortito, para que sepan, estas exposiciones van a estar disponibles en el canal de YouTube del Consejo Social, por si las quieren revisitar o recomendar. Y además, a partir de la inscripción que hicieron en el formulario, tenemos sus contactos, así que cuando estén previstos los próximos talleres, les va a llegar ese correo la invitación para sumarse a los próximos encuentros. Quédense tranquilas y tranquilos en ese sentido, porque los vamos a tener al tanto del producido de este taller y de las próximas propuestas de trabajo. Ahora, yo diría que vayamos a las comisiones, ahí también vamos a grabar, no con la idea de compartir ese debate más interno, sino de poder nosotros después tener insumos para sistematizar lo que se trabaje en cada uno de estos grupos, que van a ser 10 grupos de alrededor de 9, 10 personas, como para que podamos conversar. La idea es no terminar mucho más allá de las 7, porque entendemos que todos estamos cansados, pero bueno, poder darnos el lugar como para intercambiar y sobre todo reflexionar sobre esto y abrir. Vuelvo a repetir, la idea no es que nos vayamos sabiendo mucho más hoy, sino sobre todo abrir preguntas para seguir desarrollando. No sabemos cuántos encuentros, Brenda, pero los vamos a ir construyendo en el marco de la comisión y en función de lo que vaya surgiendo como demanda en cada uno de estos encuentros. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente y automáticamente van a ir a parar a una comisión, así que quédense tranquilos en ese sentido, que no tienen que hacer nada, solo aceptar la propuesta de ir a su comisión.
no va a haber grupo de WhatsApp.